Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta lección número 29 de Sparkling English. We keep on keeping on. Continuamos. Mi nombre es Luis Manuel Díaz Bocio y voy a estar con ustedes durante los siguientes minutos avanzando, introduciéndonos cada vez más y más en el estudio del idioma inglés. Bienvenidos. Me complace tener esta nueva oportunidad. Hoy vamos a iniciar el estudio con lo que es el Family Tree, el árbol genealógico. ¿Cómo se dice en inglés cada uno de esos términos o palabras que tienen que ver con el árbol genealógico? Miremos entonces en el Family Tree algunos de los más destacados. Hablemos del Great Grandmother, bisabuela. Si colocamos Great Grandfather, será bisabuelo. Grandfather es el abuelo. Si decimos Grandmother, será abuela. Father es padre. Mother, madre. Son es hijo. Daughter, hija. Brother, hermano. Sister, hermana. Grandson, nieto. Granddaughter, nieta. Great granddaughter, bisnieta. Great grandson, bisnieto. Uncle, tío. Aunt, tía. Nephew, sobrino. Niece, sobrina. Y cousin, primo o prima. Como pueden apreciar en algunos ejemplos, es bien diferente tío a tía, etcétera, sobrino, sobrina. Pero en aquellos casos en que son similares, como mencionaba great grandmother and great grandfather, pues no los anoté todos porque simplemente cambiando la parte final. La palabra mother for father, daughter por son. Usted puede formar el otro lado, si es el masculino, el femenino y viceversa. Es importante entonces memorizar este grupo de palabras que tienen que ver con el family tree o árbol genealógico. Pero todavía tenemos otras palabras en cuanto a lo que se dice en inglés extended family o familia política. Tenemos father-in-law, suegro, mother-in-law, suegra, stepfather, padrastro, stepmother, madrastra, son-in-law, yerno, son-in-law, daughter-in-law, nuera. Recuerde, no es yerna, es nuera. Brother-in-law, cuñado. Sister-in-law, cuñada. Stepdaughter, hijastra. Stepson, hijastro. Aunt-in-law, tía política. Uncle-in-law, tío político. Tal vez creo que usted entiende el significado de cada una de estas palabras en español. Por ejemplo, que significa stepdaughter, hijastra, que es hija de uno de los miembros de la pareja, pero no es hija del otro miembro de la pareja, por ejemplo. Igualmente stepson, que es la contraparte de stepdaughter, o sea, la parte femenina, la parte masculina. Por supuesto que creo que las demás están claras. ¿Quién es el stepfather? Padrastro. ¿Qué significa padrastro? Que es el cónyuge de mi madre, pero él no es mi padre biológico. Y stepmother, que ella es la compañera de
mi padre, la esposa de mi padre, pero ella no es mi madre. Eso significa stepfather, stepmother, stepdaughter, and stepson. Vamos a hablar ahora de un tema también bien importante y de uso muy frecuente, permanente en el idioma inglés, cuál es el caso del indefinite pronouns. Indefinite pronouns, pronombres indefinidos. El pronombre indefinido es aquel que, como su palabra lo indica, no identifica a qué persona o cosa específica se está refiriendo. Recuerde que ahí ya los veíamos en ocasiones anteriores, los pronombres definidos. I, yo, tú es un pronombre definido, está refiriéndose a alguien específico. Me, you, him, her también son pronombres definidos. El uno es objetivo y el otro personal, pero son definidos. Estos son indefinidos, ¿por qué? Porque no identifican a qué persona o cosa específica se están refiriendo. Hay de diferentes tipos. Type, different type. Hay for people, personas. Hay for places, para lugares. Y hay for things, para cosas. Any, por ejemplo, es un pronombre indefinido. Un pronombre indefinido. Cuando se va a hacer referencia a personas, entonces se dice anyone or anybody. Pero si es a lugares, se dice anywhere. Y si es a cosas, anything. Oiga bien, si es a persona que hacemos referencia, anyone, anybody. One or body. Pero si es lugares, anywhere. Y si es a cosas, anything. Para referirme a personas no puedo decir anything, estoy refiriéndome a cosas. Y si estoy refiriéndome a cosas no puedo decir anyone, anybody. Bueno, algunas cosas puedo decir anyone. Usted me pregunta si quiero este libro o el otro, le puedo decir, ok, anyone. Anyone, cualquiera de los dos. Pero en general es para personas. El otro pronombre indefinido es every. Any es cualquiera, every todos. Everyone. Fíjese que la finalización one or body es lo que lo hace que sea para personas. Everyone, everybody, todo el mundo, son equivalentes. Pero cuando es para lugares es everywhere. Nuevamente se repite where. Y si es para cosas, nuevamente se repite thing. Everything. Aun cuando no parezca, no también es un pronombre indefinido. No one, nobody, o nowhere, or nothing. Some, fíjense nuevamente, someone, somebody. Fíjense que se forma una palabra completa, una sola palabra, se le añade a any, one, body, es una sola palabra, con la excepción de no one, que no one no puede ser no sin la separación, sin el espacio, porque sería una doble O allí y no se pronunciaría no one, sino none. Muy bien. Aquí no hemos terminado con los pronombres indefinidos. Veamos otros pronombres. Los pronombres indefinidos se pueden referir entonces a una persona desconocida. Por ejemplo, they saw somebody walking by her house. Vieron a alguien caminando por su casa. Fíjese que somebody, alguien, es un término indefinido. ¿Quién es? Alguien. Pero no podemos decir they saw John, or they saw Bill, or they saw whoever. No, aquí están hablando de alguien, por eso se llama indefinido. Se pueden referir a cantidades generales. Por ejemplo, most of the boys returned already, but several of them did not come back. La mayoría de los muchachos regresaron, pero varios de ellos no volvieron. Pueden hacer referencia también a la totalidad o a una ausencia. She said everything she knew, but nothing helped her. She said everything she knew, but nothing helped her. Ella dijo todo, pronombre indefinido, lo que sabía, pero nada, nothing, nada, everything es todo, nothing es nada. A continuación les presento un listado de numerosos pronombres indefinidos de uso frecuente.
all. Debes repetir conmigo, por favor. All, que significa todo, o toda, o todos, o todas. Anybody, que significa cualquiera, persona. Anything, cualquier cosa. Both, ambos. Each one, cada uno. Either or either, uno u otro, cualquiera de los dos. Eithers, de uno u otro, de cualquiera de los dos. Everyone, cada uno. Everything, todo. Many, muchos, muchas. Neither, ninguno de dos. Oiga bien, neither, ninguno de dos, de dos, de dos. Si es más, ya veremos, no se dice. Se dice none. Bueno, any, cualquiera o cualesquiera. Anyone, cualquiera, refiriéndose a persona, también a cosa. Another, otro, adicional. Both he and you, tanto él como tú. Each other, uno al otro, entre dos. Si no es entre dos, sino más, entonces es one another, que lo veremos un poquito adelante. Everybody, todo el mundo, cada persona. A few, pocos, algunos. Much, mucho o mucha. Neithers, de ninguno de dos. Permítame volverle a recordar. Repita conmigo cada uno de estos casos de pronombres indefinidos. No one, ninguno o nadie. Bueno, no tiene que repetirlo en español. Si lo quiere hacer, perfecto. Pero estoy sugiriéndole o invitándolo a que lo repita en inglés. Ninguno, no one, ninguno, nadie, refiriéndose a persona o cosa. Nobody, ninguno, nadie, refiriéndose a persona únicamente. One, uno, un pronombre también indefinido, indefinite pronoun. One another, uno al otro, no es each other, que significa uno al otro entre dos. One another significa uno al otro entre varios. Ya veremos ejemplos. Some, algunos. So much, tanto, tanta. De nuevo, one another, uno al otro entre varios. Some, algunos. So much, tanto, tanta. Something, algo, alguna. Something else, algo más. Such a, tal o semejante. Too much, demasiado. None, ninguno de varios. Once, de uno. Several, varios, algunos. So many, tantos, tantas. Somebody, alguien o alguno. Somebody else, alguien más. Such, tales. Too many, demasiado. Como se mencionó antes, los pronombres indefinidos se usan cuando es imposible identificar el número de personas, la cantidad de una cosa o la presencia o ausencia de algo. A continuación se presenta algunos ejemplos en cuanto a su uso correcto. Ejemplos. Anybody is welcome to the meeting. Cualquiera persona es bienvenido a la reunión. Aquí no estamos mencionando animales, es persona. Recuerde, body implica personas. Anything will help under these circumstances. Anything will help under these circumstances. Cualquier cosa servirá en las circunstancias actuales. Both John and Mary arrived on time. Tanto Juan como Mary llegaron a tiempo. Each one should bring his or her own means to take notes. Podemos decir, no pronunciar el one, sino each should bring his or her own means to take notes. Cada uno debería traer sus propios medios para tomar notas. No sé, un cuaderno, un iPad, cualquier cosa.
Many authors have written about current events in Eastern Europe. Muchos autores han escrito acerca de los eventos actuales en Europa Oriental. Many. Recuerden, un pronombre. Es importante comprender la diferencia entre many y much. Preste atención. Es muy importante comprender esta diferencia porque hay en efecto grandes diferencias entre many y much. Many es un pronombre cuantitativo, es un pronombre indefinido, pero es cuantitativo, es decir, va antes de números o de algo contable. Se usa siempre que lo mencionado después de many se pueda contar. Books, fruits, animals, days, etc. Por el contrario, much es un pronombre indefinido cualitativo. Fíjese, cuantitativo, que se puede contar lo que va después de él. Cualitativo, que se puede calificar más no contar. Y este much se usa cuando lo mencionado después de él es una propiedad o característica no contable. ¿Qué significa eso de no contable? Por ejemplo, heat, calor. Water, no se cuenta. Usted no cuenta, usted puede contar 1, 2, 3, 20 libros. 1, 2, 3, 20 frutas. 1, 2, 3, 40 animales. 1, 2, 3, 100 días. Pero usted no puede contar cold. 1, 2, 3 fríos. No, es cold. Es una palabra cualitativa, es no contable. Light, luz. Sadness. Usted no puede contar 1, 2, 3, 4 tristezas. No, es sadness. Es tristeza, no es contable, es cualitativa. Rain es otro término. Cualitativo, no contable. Ejemplos: many days, many books, many pears, many bulls, pero much rain, much sadness, much crying, much water, much light y otros ejemplos. Usted tiene, por supuesto, la capacidad de identificar si es contable. Si yo le pongo 1, 2, 3 delante, ¿suena lógico? Sí, suena lógico. Un día, 2 días, 3 días, un lápiz, 2 lápices, 100 lápices, un billete, 2 billetes. Pero, por ejemplo, dinero no es contable. Un dinero, 2 dineros, 3 dineros, no. Yo puedo contar billetes, pero la palabra dinero es no contable. No tengo duda de que usted ha comprendido lo que estoy tratando de enseñar. Bueno, miremos algunos ejemplos. They have been helping one. No sobre la nota de much y many, sino de los pronombres indefinidos que habíamos visto antes. Miremos el siguiente ejemplo. They have been helping one another since class started. Ellos se han estado ayudando los unos a los otros. Permítame resaltar esa S para que ustedes vean qué es lo que quiero decir. Desde el comienzo de clases. Es decir, one another significa que hay un grupo de 3 o más que se han estado ayudando desde el comienzo de la clase. Pero si hago referencia únicamente a 2 personas que se han estado ayudando desde el comienzo de las clases, entonces fíjense que no digo one another, sino each other. They have been helping each other since class started. Ellos se han estado ayudando el uno a el otro, no los unos a los otros, desde el comienzo de clases. Each other se utiliza cuando hacemos referencia a algo entre 2 personas. One another cuando hacemos referencia a algo entre 3 o más personas. Como puede notarse, one another hace referencia a varios y each other hace referencia a 2. Lección, hecho, detalle que no debe olvidar para que usted pueda hablar un sparkling English y no un broken English. Si está refiriéndose a 2, each other. Si está refiriéndose a varios, es decir, más de 2, one another. Eso es señal de un sparkling English. Sigamos con los ejemplos de los indefinite pronouns. You had said something that I cannot remember. Habías dicho algo que no puedo recordar. Such a behavior is worth to promote. Tal comportamiento vale la pena promover. So much time lost waiting in line. Tanto tiempo perdido esperando en la cola.
They were asking way too much for their car. Estaban pidiendo demasiado por su carro. ¿Por qué no digo too many? Porque too many es cuantitativo. Y too much, ellos están pidiendo demasiado, entiendo, dinero por su carro. They were asking too many questions. Ellos estaban haciendo muchas preguntas. Fíjense que allí no está too much questions, porque eso es equivocado, es broken English, sino too many, porque too many questions yo puedo hacer una pregunta, 2, 3, 4, y recuerden, many es cuantitativo, va delante de una palabra que se puede cuantificar en términos numéricos, 1, 2, 3, 20, 100, lo que sea. You have been requesting too much money for your expenses. Has estado solicitando mucho dinero para tus gastos. Fíjense que no está delante de money, too many, porque money es no cuantitativo, es cualitativo. No puedo decir un dinero, 2 dineros, 3 dineros, 4 dineros, porque no es correcto, sino dinero, listo. Entonces, tenga muy pendiente eso. Voy a referirme a muchos en términos cuantitativos, entonces, too many. Voy a referirme a muchos, a mucho en términos cualitativos, entonces es too much, too much. Como decía, observe que dinero es un sustantivo no contable, por eso se usa con too much y no con too many. Seguimos con los ejemplos. Several horses were sick with a strange disease. Varios caballos estaban enfermos con una enfermedad extraña. There are so many leaves on the ground because of the season. Hay tantas hojas en el suelo debido a la estación. Fíjense que dice so many, porque leaves es contable, una hoja, 2 hojas. Aquí leaves a propósito hace referencia a hojas de árboles, porque si fuera de papel sería sheet, S-H-E-E-T, hoja de papel es sheet, pero hoja de árbol es leaf. Entonces está haciendo haciendo referencia a un término, a una palabra contable, una hoja, 2 hojas, 3 hojas, etc. Así que por eso tengo so many. En el siguiente ejemplo tenemos so much. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un término cualitativo. There is so much dirt on the street. Hay tanta basura en la calle, pero no puedo decir una basura, 2 basuras. No, basura es un término no contable. También, mira el siguiente ejemplo. So much noise didn't let us pay the due attention. Demasiado ruido no nos permitió prestar la atención debida. Fíjense que delante no digo so many noise. En realidad, noise es una palabra que puede ser contable, porque puede haber un ruido de esto, un ruido del otro, un ruido de música, o un ruido de relacionado con altoparlante, un ruido relacionado con la gente, las personas conversando en voz alta. En una ocasión excepcional pudiéramos utilizarlo, pero aquí la forma no lo permite, así, so much noise. El siguiente ejemplo, somebody told me something that nobody can remember. Es un ejemplo para recordar. I guess I'm getting old. Alguien, somebody, told me something. Alguien me dijo algo que nobody, que nadie puede recordar. Creo que me estoy volviendo viejo. Each of them would be nice to have, but both of them are very expensive. Each, cada uno de ellos o de ellas sería agradable tenerlas, pero ambas son costosas o ambos son costosos. Each es un pronombre indefinido, un indefinite pronoun. Bueno, continuemos con otro capítulo, con otra sección que tiene que ver con algo que... Continuemos entonces con common expressions in English, frases comunes en inglés. Preste nuevamente la debida atención porque notará algunas diferencias sutiles pero muy importantes. Disgrace. Disgrace. Fíjense que significa deshonra. Ese disgrace. Vergüenza.
o el verbo deshonrar o avergonzar. Por el contrario, o misfortune es lo que significa desgracia, pero disgrace no significa desgracia. Fíjese, disgrace significa deshonra, vergüenza. Y misfortune es lo que significa desgracia. Entonces, importante. Hablando mire todas las que siguen a continuación que tienen similitudes. Crowd es la primera. Crowd. Significa gentío, multitud, tropel, populacho. Es decir, es un término que se utiliza cuando está desorganizada las personas. Hay una cantidad, pero está desorganizada. There is a crowd. Hay un gentío, una multitud. Cuando me refiero a animales, ganado, etcétera, digo drove, que es la misma palabra para el pasado del verbo drive. Drove, que significa manada, o significa un hato, o significa rebaño, también significa gentío o multitud en forma en tropel, desorganizada. Flock significa bandada de pájaros, o sea, una cantidad equivalente a crowd, pero mientras que crowd es para personas, flock es para pájaros. O también significa un rebaño de ovejas, o también significa muchedumbre de personas, o una grey o rebaño. Gang significa pandilla de ladrones, o una cuadrilla de trabajadores. Herd significa manada, rebaño, hato de ganado vacuno. También significa chusma, una multitud desorganizada de personas. Mob también es un término peyorativo, un término que indica que algo no es apreciado, etc. Mob significa muchedumbre airada, como cuando hay una huelga que todo el mundo sale corriendo, reventando vitrinas, etc. Eso es un mob, una muchedumbre airada, o una chusma o un populacho. Y pack es una manada, pero expresamente de lobos, del animal lobo. No se utiliza para otros casos. Estudiemos ahora la siguiente expresión, un adjective seguido de enough. En español significa lo suficientemente más el adjetivo. Por ejemplo, big enough es lo suficientemente largo o grande. Large enough, lo suficientemente grande. Wide enough, lo suficientemente ancho. Cheap enough, lo suficientemente barato. Far enough, lo suficientemente lejos. Near enough, lo suficientemente cerca. ¿Cuándo se expresa? Bueno, en cualquier expresión que tú quieras expresarlo. Por ejemplo, that street is near enough to walk over there. Esa calle está lo suficientemente cerca como para caminar hasta allá. O, well, it is far enough for you to take a taxi. Está lo suficientemente lejos como para que tomes un taxi. Cheap enough. Oh, the fruits are cheap enough for us to buy several pounds. Las frutas están lo suficientemente baratas como para que compremos varias libras, etc. Entonces, el uso, por supuesto, es natural. Ahora, la palabra interrogativa how, que significa cómo, pero también significa cuán. How is your sister? ¿Cómo está su hermana? How big is your room? ¿Cuán grande es tu alcoba? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Fíjense la diferencia de significado. Puede significar cómo o puede significar cuán. Ahora miremos otros ejemplos de expresiones comunes en inglés. A algunos verbos, no a todos, se les puede añadir something away. Y significa entonces olvidar o quitársele algo a uno.
de acuerdo al verbo, más el verbo en gerundio. Les voy a citar algunos ejemplos. Miremos algunos ejemplos. I will sleep my pain away. Olvidaré mi dolor durmiendo. They run their problems away. A ellos se les quita su pesar corriendo. She works her sorrows away. Ella olvida sus penas trabajando. He walks his doubts away. Olvida sus dudas caminando. Entonces, fíjense, ciertos verbos seguidos de something away. Something es lo que queremos. Away significan eso, olvidar o quitársele algo a uno. Ese verbo en gerundio. Ahora miremos la expresión at any rate, de todos modos, como quiera que sea. Ejemplo, we need to sell the house at any rate. Necesitamos vender la casa de todos modos, como quiera que sea. Otros ejemplos de expresiones comunes en inglés, regardless, desatento, indiferente, pero regardless of significa sin hacer caso de, sin tomar en consideración, haciendo caso omiso de, a pesar de. Miremos algunos ejemplos. We're planning to go regardless of the cost. Estamos programando ir sin tomar en consideración el costo. Regardless of. Pero regardless solo es un adjetivo que significa desatento. He's a regardless person. Es una persona desatenta, indiferente. Pero si va seguida de of, ya tiene un significado distinto, sin hacer caso de, etcétera, lo que acabamos de ver. Otro ejemplo, she has bought the car regardless of her father's opinion. She has bought the car regardless of her father's opinion. Ella ha comprado el carro sin hacer caso de la opinión de su padre, sin hacer caso de, sin tomar en consideración, haciendo caso omiso de o a pesar de. They left regardless of the rain. They left regardless of the rain. Es regard. No es regard que se oiga tan fuerte, pero sí la de un poco. They left regardless of the rain. Ellos salieron a pesar de la lluvia. Otras expresiones comunes en inglés. To be afraid of. Tenerle miedo a. Tener miedo de. Mientras que to be afraid that es temer que. La primera, to be afraid of, significa tenerle miedo a algo, tener miedo de. Pero to be afraid that es temer que. Veamos ejemplos. She is afraid of frogs. Ella le tiene miedo a las ranas. I'm afraid that we're late. Temo que estemos atrasados. Nuevamente el primer ejemplo. She is afraid of frogs. Fíjense que es afraid of. I'm afraid that we are late. Temo que estemos atrasados. Recuerde, to be afraid that, temer que algo ocurra, etc. To be afraid of, tenerle miedo a algo expreso. Otra expresión, to let a person know, notificar algo a una persona, hacer saber a alguien. Ejemplos. Let them know that this is their last chance. Let them know that this is their last chance. Hágale saber que esta es su última oportunidad. Let her know when her appointment. Let her know when her appointment will be. Let her know when her appointment will be. Notifíquele cuando será su. Uno dice to earn. To earn significa ganar dinero. Ahora, si se dice to win the lottery. Win the lottery, ganarse la lotería. Pero no se dice que me gané tanto por trabajo. No se dice win, sino I earned. Cuando lo que se recibe es por el esfuerzo de usted, la creatividad de usted, una actividad de usted, entonces sí, pero el caso de ganarse un premio, cualquier cosa, realmente eso no es por el esfuerzo de ustedes, por circunstancias diferentes. Gold significa oro. To handle, manejar.
o gerenciar. Inflation, que significa inflación. To inherit, que significa heredar. Insurance, que significa seguro. To invest, que significa invertir, colocar el dinero en algo, bueno, también invertir tiempo, etc. To lend, recuerden, ya lo hemos estudiado antes, pero les recuerdo. To borrow es tomar prestado uno de alguien. To lend es dar uno prestado. To lose significa perder. Money, dinero. Plenty, abundancia. Poverty, pobreza. Prodigal, pródigo, gastador. Recession, recesión. Riches, riquezas. To save, ahorrar. Share, acciones. Acciones no en el sentido de lo que uno hace, sino acciones. El documento eso que demuestra que usted tiene una propiedad, es propietario de una empresa, de alguna cosa. Share. También hay otra palabra que es equivalente, sin ser yo un especialista en asuntos económicos. Tal vez hayan diferencias sutiles que los economistas, los financistas puedan decir, pero una palabra en mi vocabulario equivalente es stock. Parece ser que hay algunas diferencias, que el stock son las acciones que se venden no se sabe a quién, y el share es una acción que se sabe quién tiene algo así, pero en todo caso share es una acción, es decir, un documento que muestra que usted tiene propiedad, tiene inversiones en una empresa o en un negocio. Silver, plata. To splurge, derrochar. To spend, gastar. To squander, despilfarrar. Entre splurge y squander realmente son dos formas de decir prácticamente lo mismo. Ya spend sí es diferente. Gastar es, uno debe gastar, pero no debe splurge ni debe squander. Stock, want, significa, fíjense, como verbo significa querer, pero como sustantivo significa necesidad o carencia. To waste también significa malgastar o perder, digamos que es equivalente a squander o splurge. Y wealth, que significa riqueza. En una forma un poco jocosa, easy way to understand monetary terms, una forma fácil de aprender el significado de los términos monetarios. Si usted tiene duda de lo que es recession, inflation, deflation, depression, es, bueno, curiosidad válida y usted puede explorar. Este es un ejemplo en broma realmente. Ejemplo, recession, when the man next door loses his job. Recesión, cuando el vecino pierde su trabajo. Depression, when your wife loses her job. Depresión, cuando tu esposa pierde su trabajo. Panic, when you lose your job. Pánico, cuando eres tú quien pierdes tu trabajo. Es una broma, ¿no? Esa no es la definición gramatical ni financiera de esos términos. Miremos a otras, bueno, sobre lo mismo, observemos algunas diferencias entre los significados de algunas palabras en la lista anterior. Por ejemplo, want como verbo significa querer, desear, necesitar, pero como sustantivo significa necesidad, deseo. Veamos un par de ejemplos para comprender mejor este tema. I want you to come back tomorrow. Quiero. I want you to come back tomorrow. Quiero que vengas mañana. They want to know you since I spoke about you. Ellos quieren conocerte desde que les hablé de ti. He is in want. Aquí es sustantivo. He is in want since he lost his job. Él pasa necesidad desde que perdió su trabajo. She wants for help to fix her stove. Ella necesita. Fíjese, wants for es ella necesita ayuda para arreglar su estufa. Wants for significa que alguien necesita algo. In want significa en necesidad, pero to want como verbo
es querer, desear, necesitar. Muy bien, dejemos en este lugar por hoy. How do you feel? Just keep walking with your brain. You're growing. ¿Cómo te sientes? Continúa andando con tu cerebro. Estás creciendo. You're growing. Looking forward to seeing you next time. Bye bye now. I hope to see you next time.